Bienvenidos a la entrevista de Las Inolvidables. Esta semana nos acompaña un personaje por demás polémico, seguido por muchos guatemaltecos, odiado por otros tantos guatemaltecos, el expresidente Alfonso Portillo. Alfonso, bienvenido a Las Inolvidables. Muchas gracias, les agradezco mucho la invitación. Alfonso, la primera pregunta es, en este momento se está debatiendo si la candidatura procede o no. Acaba de tener un revés. ¿Cómo cree que va a ser el destino de la candidatura a diputado ahora del expresidente Alfonso Portillo? Bueno, es difícil decirlo porque estamos agotando todos los recursos que la ley nos otorga para impugnar una decisión que la consideramos no solo ilegal, sino arbitraria. Es decir, me están aplicando un apartado de la Constitución que se aplica a los trabajadores del Estado, no a los puestos de elección popular. Una arbitrariedad a todas luces ilegal, abusiva, prepotente. Ahora pedir idoneidad y honorabilidad está bien. Entonces no hay candidatos en Guatemala. ¿Cree usted? Así estamos. Y si dicen que no hay necesidad de pruebas, dice el Tribunal Supremo Electoral, con solo que lo sepa la gente, todos sabemos quiénes son todos. A ver, pero el principio sí es bueno, al final de cuentas, pedir que la gente limpia fuera la que corriera para las elecciones. Para todos, ¿verdad? Porque es solo para Portillo. El único que le han aplicado el 113 en la historia constitucional y democrática de Guatemala es Alfonso Portillo. ¿Por qué con Alfonso Portillo se ensañan? Negocia con Estados Unidos y me mandan para Estados Unidos con el sueño de tenerme 20 años preso en Estados Unidos. Ahora que regreso me impiden que participe. Reconociendo que se cometió un delito. Correcto. Pero resulta que el artículo 22 de la Constitución dice que a nadie se le pueden vetar sus derechos políticos por antecedentes judiciales o policíacos, a menos que lo diga la sentencia firme. Y la sentencia firme no dice que tengo, primero es en otro país, no es en el espacio de Guatemala. Y segundo, no dice la sentencia que tengo vetado mis derechos políticos. Ahora, si usted ve entonces que ahí hay una dedicatoria especial, ¿de dónde viene? O sea, ¿por qué le aplicaron solo a usted ese artículo? Los mismos grupos de poder que siempre se han opuesto a las políticas que yo implementé durante mi gobierno. Todo el mundo lo sabe. Y ahora, pues, otros partidos políticos están convencidos de que si yo no voy, ellos tienen más chance de tener votos. Pero, Alfonso, reconocer, aunque aquí en Guatemala o en Estados Unidos, de que se recibieron $2 millones no es cosa buena. No quisiéramos diputados así. Nadie ha dicho que es una cosa buena. Pero lo he reconocido, lo he pagado y no estoy dispuesto a hacerlo. Y a partir de hoy quiero que se me supervise mi vida, no del pasado. El pasado ya lo pagué. O sea, en una democracia funcional, no lo que hoy vivimos en Guatemala, y no solo por el caso de Alfonso Portillo, alguien que fue condenado, muy difícilmente vamos a ver que corra de nuevo. O que tenga carrera política. Bueno, pero yo no estoy corriendo porque Alfonso Portillo quiere, la gente quiere. Y lo dicen ustedes, y lo dicen los medios, y lo dice Prensa Libre, que no me quiere absolutamente nada, que tengo el 75% de popularidad. ¿Por qué no responderle a la gente para que vote por mí? ¿Por qué impedirle a la gente el derecho a que me pueda elegir o rechazar? Hemos visto que se han investigado ahorita unas estructuras que no son de hace 2 años, vienen desde los años 80. Estoy de acuerdo. ¿Y por qué los gobiernos no desarticularon esas estructuras? Hay dos cosas. La primera es que necesito yo, como ciudadano, ver la segunda parte de la película de la CICIG, sobre la estructura de la línea. Los empresarios. Exactamente. Eso queremos verlo. Queremos ver quiénes son las empresas que se han beneficiado con el contrabando durante los últimos 40 años. Porque sabemos quiénes son, pero nadie se atreve a decirlo y la CICIG tiene las pruebas. Y segundo, la SAT y las aduanas siempre han estado cooptadas por grupos ilegales y fuera del Estado. ¿Por qué no entrarle a esas estructuras? Y otro, ¿por qué no cambiar cuando necesita cambios sencillos la ley de compras y contrataciones, que es otro hoyo por donde se van un montón de recursos? Alfonso, hay mucha gente que ahorita nos está viendo y debe estar pensando, ¿cómo está señalando esto cuando en su gobierno hubo altos niveles de corrupción también? ¿Qué decirle a esta gente que no se compra el discurso de Alfonso Portillo sobre la transparencia que estaba proponiendo o todas estas anomalías que está señalando? Bueno, los hechos son los que hablan. Yo no le pido a la gente que me compre el discurso, que me compre los hechos. Cuando yo haga algo incorrecto o algo contrario a mi discurso, entonces que me lo saquen en cara. Mientras a partir de ahora no me puedan demostrar que estoy haciendo nada incorrecto e ilegal, tienen que reconocer que hay un cambio de actitud porque tuve escarmiento. Si yo no tengo escarmiento después de lo que he vivido, que incluye el suicidio de mi primera esposa, entonces quiere decir que Alfonso Portillo no tiene vergüenza para pararse en un foro de estos. Alfonso, con la experiencia que usted tiene y con los datos de las encuestas que hemos visto hasta el momento, que
señalan a Manuel Valdizón, tal vez a Jimmy Morales incluso, o a Sandra Torres, más por abajo Canela. ¿Cuál es su percepción que tiene de los punteros en este momento en la elección? La calificación que no representan la solución de los grandes problemas del país y que tienen una gran debilidad estructural, no solo en su partido, sino en su forma de pensar. Y es que no saben qué van a llegar a hacer al Estado. No están leyendo correctamente la realidad del país. El país necesita cambios drásticos o vamos a tener ingobernabilidad y explosiones sociales. Y nadie en su discurso está respondiendo a la realidad del país. El discurso de los políticos de todos nosotros va por un lado y la realidad por otro. Ese es el gran problema que vamos a encontrar, gane quien gane el próximo año. Así explica usted, por ejemplo, las excusas de muchos diputados en este momento en el Congreso para no entrarle al tema de la reforma electoral. En el Congreso, con el respeto de algunos diputados, hay una gran hipocresía. Están haciendo como que quieren reformar la ley y en el fondo no la quiere reformar nadie. ¿Por qué? Porque es una especie de harakiri, limitar el poder, limitar la reelección, ver la representatividad, abrir las candidaturas a diputados a candidaturas independientes. Es decir, no están dispuestos los actuales dirigentes del Congreso a hacerse el harakiri, pero lo van a tener que hacer porque la demanda de la sociedad es o hay reforma electoral o va a tronar el sistema político. ¿Y por qué esas cosas no se pudieron leer entre 2000 y 2004? Bueno, yo propuse la reforma a la ley electoral cuando fui diputado y se quedó engavetada. Yo propuse la ley de competencia y está engavetada. Lo que pasa es que hubo cosas que pude hacer y otras que no pude hacer. ¿Por qué acudía yo al acuerdo gubernativo para abrir la importación de algunos productos? Porque no podía en el Congreso pasar la ley de competencia. Aunque tuviera aplanadora. Aunque tuviera aplanadora. Porque ustedes no saben la influencia que tienen los poderes fácticos en el Congreso. Los poderes fácticos tienen influencia en todas las estructuras del Estado, en el Ejecutivo, en el Judicial, en el Legislativo. Esa es la política incluido real. El riosmontismo. Incluyendo el riosmontismo dentro del partido. Es como que me diga que hoy llevamos en todos candidatos inmaculados. Llevamos una retahíla de diputados que yo no quisiera que fueran de candidatos. Pero esa es la realidad con la que estoy viviendo. Con eso tiene que luchar. Es un poco... Con eso tengo que... ¿Y qué otro nos queda? Si ese es Guatemala. ¿Dónde está un partido de hermanitas de la caridad? Pero eso es pensar que no hay suficientes guatemaltecos. A ver, que no hay 158 guatemaltecos honrados que puedan tomar el poder, el Congreso. Pues lamentablemente encontrás mucha gente que le gusta criticar, estar sentado en la ventana de su casa, pero no quieren darse los pies. Alfonso, leímos en una entrevista que usted decía que si no ganaba se iba a México. Otra vez otro viaje a México, Alfonso. No se queda aquí en Guatemala a empujar alguna reforma o algo. Yo tengo la idea de que si no voy al Congreso, quiero iniciar la fundación de una escuela de ciencia política para todas las juventudes de los partidos, abierta, sin que pertenezca a un partido, y posiblemente dedicarme a dar clases. Pero ha surgido la idea en un sinnúmero de colaboradores de armar un movimiento político nacional, no necesariamente un partido, sino que un movimiento que impulse las reformas. Yo creo que no es necesario que yo esté sentado en una curul para que se siga discutiendo las reformas y los cambios que hay que hacer en Guatemala. Ahí les dice que no reciban nada, ¿verdad? O sea, los aconseja, por favor. Y de principio. De entrada. ¿Y qué clases se darían en la Escuela Nacional Alfonso Portillo de Ciencia Política? Pues contar los errores y los aciertos. Esa es parte de la política. Ir a los clásicos, a los antiguos, a los pensadores antiguos. Hay tanto que leer y no leemos en Guatemala. Ahora que estuve en el bote 5 años, leí 209 libros. O sea que una maestría saqué. ¿El que más le gustó de los libros? Séneca. Estoy impresionado con Séneca. Este pensador romano, estoico, maravilloso. Se lo recomiendo a cualquiera, no solo que sea político, a cualquier ser humano en la actividad independientemente que se dedique, que lea Séneca. Bueno. ¿Y guatemalteco? Guatemalteco. Hay buenos guatemaltecos, hay novelistas guatemaltecos buenos. Hay que leer la historia, hay que leer a Augusto Casali, hay que leer a Manuel Galich, a José Manuel Fortuny, a Mario Monteorti Toledo, Mario Roberto Morales, que está vivo, que es un gran escritor. Nos falta leer en Guatemala. Bueno, antes de que nos termine convenciendo, Alfonso, porque usted tiene fama de pico de oro, ¿verdad? No sé si es cierto. Sí. Bueno, le queremos dar un regalo, ¿no? Para que se recuerde de sus tierras, de sus comidas, sacapanecas. ¿Y dónde la consiguieron? Esto lo trajeron de ano. Eso es de doña... ¿Cómo se llama? De doña Mela. Como dice un candidato ahí de doña Tencha. No, cabal. Para que disfrute algo y para que no mire que lo estamos así atacando. No va con nada extra. Yo vine, solo les digo una cosa, yo vine con la mayor emoción y con el mayor respeto a ustedes, porque sé la labor que hacen y la clase de periodistas que son. Así que yo no vine con incomodidad y ahora menos.
Ah, va. Muy Quedamos bien provecho. con el chicharrón con yuca quedamos bien. Muy bien. Las inolvidables. Por favor, no se enoje.